Gracias, William. Buenas noches a todos. Gracias por su tiempo, por su participación. Espero que puedan disfrutar un poco de este tema tan bonito que, bueno, por lo menos a mí me apasiona bastante, que es sobre los ácidos corporales y su aplicación en diferentes zonas, valga la redundancia, del cuerpo, específicamente glúteos, cadera. Bueno, ahí vamos a hablar un poco de eso. Agradecido por su participación a esta hora. Lo primero que les puedo mencionar es que, bueno, todos los colegas tienen mucho conocimiento acerca de los ácidos hialurónicos a nivel facial. Ahí vamos a hablar de toda la gama de productos de filler que utilizamos a nivel de diferentes estructuras faciales. Pero muchas veces no se tiene como que mucho conocimiento, no se conoce mucho de los ácidos hialurónicos corporales. Es por ello que esta noche voy a como que hablarles un poco, presentarles para los que no conocen este producto que es el Guanafil, que es un ácido hialurónico de alta reticulación, que bueno, ya tengo prácticamente 3 años de experiencia con este producto ocupándolo y de verdad que he tenido en mi caso muy buenos resultados. Voy a comenzar, bueno, comentándoles un poco acerca de la reología del Guanafil. Mm, Uy, se me fue. Uy, perdón. Ya. ¿Qué es lo que debemos saber acerca del guanafil? El guanafil, lo primero que les podemos hablar desde el punto de vista de la reología es que es un ácido hialurónico de alta reticulación. Este vial viene compuesto por 60 ml de ácido hialurónico de alta reticulación. Su concentración es de 24 miligramos por ml. Es un ácido hialurónico, como les comenté, reticulado donde vamos a ver que este ácido tiene un agente reticulante, el BRDE, es más o menos menos de 0,2 partes por millón. Esto nos habla de que es un ácido hialurónico que, bueno, está dentro de los estándares europeos y de FDA en rango de ácido hialurónico a nivel corporal de seguridad en cuanto a su huella estética. Este tipo de gel, como tal, es un gel monofásico, lo que nos habla de que es un ácido que posee moléculas tanto de bajo como de alto peso molecular. Esto nos habla de que es un ácido hialurónico que va a resistir por sus características como tales reológicas las modificaciones a nivel corporal una vez que se aplican. Es un excelente elemento captador de agua, tiene mucha capacidad hidrofílica. Se habla de que puede captar hasta 1000 veces su peso en agua, lo que nos confiere una propiedad interesante de hidratación en los tejidos. En cuanto a los beneficios como tal del Guanafil, tenemos que en primer lugar saber que por su propiedad reológica tiene una alta viscosidad y cohesividad. Esto nos va a brindar una excelente capacidad de lifting a nivel de los tejidos donde lo coloquemos, específicamente si hablamos de glúteos o otros tejidos circundantes. Va a generar un relleno inmediato una vez que se aplique. Por sus capacidades viscoelásticas, cohesivas y que tiene un G' bastante elevado, él va a tener una durabilidad bastante óptima, o sea, bastante longevo este ácido. Se habla que más o menos a nivel de los tejidos corporales puede durar más o menos entre 15 a 18 meses. Es un gel o un ácido hialurónico con un fácil modelado, con un G', como les comenté, elevado, resistente a deformidades, con un lifting efectivo una vez que nosotros lo apliquemos. Tiene un efecto hidrofílico, como les comenté anteriormente, importante, con un efecto hidroscópico de captación de agua, donde va a generar una excelente hidratación de la piel y con una estimulación subyacente del colágeno. Y por ende va a tener también una buena integración a nivel tisular por sus características reológicas que lo confieren un producto seguro, con muy pocos riesgos o mínimos o nulos riesgos de migración en este caso. ¿Dónde podemos usar el guanafil? Hay muchas regiones del cuerpo, podemos hablar muchas horas sobre los sitios donde podemos ocuparlo. Principalmente me voy a enfocar en la aplicación a nivel de glúteos y caderas para generar volumen y proyección y lifting, dando armonía y simetría en estas regiones. Además, se puede utilizar en corrección y proyección y aumento de volumen a nivel de pantorrillas. También podemos utilizarlo a nivel de rejuvenecimiento íntimo femenino y también en el relleno o engrosamiento de pene, o relleno íntimo masculino. También podemos utilizarlo para la reposición de tejidos blandos abdominales, sobre todo en pacientes que han estado bajo cirugías plásticas de tipo lipoescultura, haya una afectación a nivel de los tejidos, donde haya pérdida o flacidez del tejido.
se puede como que colocar en ciertos puntos estratégicos y también hay estudios donde se puede también hacer algunos tipos de lipomarcaciones abdominales con el ácido hialurónico, obviamente en pacientes que tengan bajo índice de circunferencia abdominal. Y también se puede rellenar a nivel de dorso de mano para generar hidratación, para generar mejora de la calidad de la piel en esta zona. Cuando hablamos más que como tal del tratamiento corporal del ácido hialurónico a nivel glúteo, nos vamos a remontar un poco, le voy a hablar brevemente sobre la historia. Cuando vemos muchas esculturas antiguas que nos podemos ver desde la antigua Roma, Grecia, podemos ver esculturas como la que les estoy mostrando, la Venus de Galipigia, donde en esta escultura se proyecta mucho la belleza femenina a través de unos glúteos bonitos, redondos, unos glúteos bastante proporcionales. Desde esa época, que esta escultura es del siglo III antes de Cristo, que es una escultura que fue realizada mucho antes, pero que fue como restaurada en antigua Roma en el siglo III, ya se veía o se denotaba que los seres humanos proyectaban belleza a nivel del glúteo como tal. Luego vemos a la derecha la escultura de las Tres Gracias de Miguel Ángel, donde es del año 1500, donde igualmente el autor denota también la belleza del glúteo como tal. Tenemos que saber, numerosos sexólogos y numerosos estudiosos en la materia ponen en el tapete de que, por ejemplo, el glúteo es una estructura anatómica que aparte de cumplir como tal una función fisiológica, también tiene una función del punto de vista sexual, de sensualidad, tiene una connotación también de belleza masculina y femenina, y siempre ha estado presente. Lo que va a variar va a ser a lo largo de los años, como vemos en esta escultura, que la antropometría y la corporalidad ha ido variando. Hace muchos años se decía que los glúteos ideales eran los glúteos de una mujer gordita, rellenita. Hoy en día esta percepción ha cambiado, pues podemos ver que la belleza femenina se comprende como una belleza como más atlética, esculpida, fitness, que es lo que se ve hoy en día, pero siempre demarcando y denotando como los diámetros anatómicos como tal que se proyecten lo mejor posible. ¿Qué debemos hacer, qué debemos saber cuando estudiamos o vemos el tema del aumento glúteo con ácido hialurónico o guanafil en este caso? Cuando tengamos un paciente que vayamos a evaluar para este tipo de procedimiento, lo primero que vamos a tener en cuenta es una historia clínica bien detallada, donde lo primero que debemos indagar es que si el paciente presenta algún tipo de enfermedad inmunológica que esté descompensada, llámese un lupus, una artritis, lo cual es un signo de alarma para contraindicar este tipo de procedimientos por las complicaciones inmunológicas de rechazo al producto. Igual hay que consultar siempre al paciente si tiene enfermedades crónicas descompensadas como diabetes alterada, hipertensión, si consume anticoagulante, lo que pueda generar complicaciones posteriores del procedimiento. Hay que también indagar si hay alergias conocidas en el paciente, ya sea topias o alergias propias a algún tipo de filler que se haya colocado de ácido hialurónico anterior. Es un signo de alarma como para evaluar si o no hacer el procedimiento. Igual importante conocer si la paciente, en caso de mujer que esté embarazada o esté lactando, ya que también es un factor de no realización de este procedimiento. En cuanto a la anamnesis, también es importante que se evalúe los antecedentes previos de rellenos o de realización de algún procedimiento de aumento corporal a nivel glúteo. Se debe evaluar si el paciente se ha hecho una lipotransferencia glútea con grasa autóloga, ya que en este caso hay que esperar un espacio de tiempo de más o menos 5 o 6 meses para poder realizar una realización de relleno corporal con ácido hialurónico o relleno glúteo como tal. Igual consultar si el paciente o la paciente tiene presencia de prótesis glúteas o presencia de algún elemento no conocido como los llamados biopolímeros. Sabemos que el biopolímero es un producto bastante delicado, que es un producto que puede generar numerosas complicaciones en los pacientes y debemos entender que el tejido o las pacientes que presentan biopolímero a nivel glúteo es un paciente que no debemos abordar ni tocar, es un paciente que es un tejido enfermo, que muchas veces le puede llegar pacientes a su consulta con algún producto que conozcan o nieguen o no sepan que se hayan colocado antes. Y ante esa duda, lo primero que obviamente hacer una ecografía de partes blancas glúteas como para descartar alguna presencia de algún producto como metacrilato, silicona industrial o algún otro producto que se haya colocado. Obviamente descartar que se haya colocado algún filler o ácido hialurónico no certificado, que no tenga ISP. Todo eso tenemos que tenerlo claro porque este paciente va a ser responsabilidad suya y puede generar alguna complicación posterior.
En cuanto a la evaluación en el examen físico, importante saber el tipo de glúteo que tiene el paciente, que más adelante se los voy a detallar. Tomar en cuenta importante el IMC del paciente y tomar en cuenta el grado de tosis que pueda tener el paciente y en base a eso evaluar si el paciente es o no candidato a un relleno corporal con ácido hialurónico o relleno glúteo, ya que un paciente con un IMC elevado, obesidad, no vamos a obtener un buen resultado, no califica como para realizar este tipo de procedimiento. Importante el consentimiento informado para todos sabemos que es un documento médico legal que es importante que el paciente siempre lo firme como para respaldo médico de todos ustedes. Lo otro importante es el motivo de consulta del paciente. Siempre consultar al paciente por qué quiere hacerse el procedimiento, qué tipo de inconformidad tiene al respecto y las expectativas que tenga ese paciente, si son reales o no. Es bien sabido que muchas veces hay muchos pacientes en la medicina estética que vienen con unas altas expectativas a un procedimiento como este. Es una inversión que van a ser económica y es importante dimensionar que realmente este procedimiento sea el adecuado para esta paciente o este paciente o de lo contrario derivarla mejor para otro tipo de procedimiento como prótesis glútea, lipotransferencia glútea, que sería otra opción cuando el paciente tiene una alta expectativa ante este tipo de procedimiento. En cuanto a la pregunta, ¿es igual un glúteo femenino o un masculino? No. Cuando observamos la corporalidad y analizamos un poco la anatomía masculina y femenina, hay diferencias claras que debemos conocer. El glúteo femenino es un glúteo que por su fisiología es un glúteo que va a ser voluminoso, caderas anchas, va a tener un gran porcentaje de tejido graso por la carga de progesterona que tienen las mujeres y unas caderas bastante delgadas. En el caso del hombre vamos a observar que es un glúteo más cuadrado, más recto, poco contenido graso, más contenido de tejido muscular por el alto, por el tema de la testosterona, por lo que al momento de abordar un glúteo masculino vamos a hacer un diseño glúteo distinto al glúteo femenino, que lo voy a explicar un poquito más adelante. Por ejemplo, cuando hacemos la evaluación del glúteo femenino, básicamente hay varias formas de diseñar o hacer el abordaje para el diseño glúteo, pero básicamente lo que vamos a hacer es trazar una línea perpendicular que vamos a tomar desde el trocánter mayor y paralelamente hacia la fosa supraglútea. Entonces, en esa región vamos a hacer lo que se llama un marcaje en vectores o en forma de L. En esa zona vamos a hacer como marcadas en líneas paralelas, partes iguales, donde posteriormente cuando hagamos el procedimiento deberíamos colocar en partes iguales lo que es el tema del ácido hialurónico. Cuando hablamos en cuanto a la aplicación, como les comento, siempre va a ser en abanico y en forma de vectores. No se recomienda colocar mucho el tema del ácido hialurónico glúteo en bolos, ya que esto puede ya generar otras complicaciones o efectos secundarios del punto de vista del procedimiento. Como les digo, esta es una técnica que va a generar mejoría va a dar más simetría, mejorar volumen y dar naturalidad en el caso de las mujeres. Las chicas generalmente buscan mucho resultados lo más natural posible y esto se puede lograr, obviamente, tomando en cuenta los planos específicos o los puntos específicos de aplicación del ácido hialurónico para obviamente también generar ese efecto lifting glúteo que tanto muchas veces las pacientes valoran luego. En el hombre, como les comentaba, el hombre tiene unos glúteos más compactos, menos redondos, caderas más estrechas y cuadradas, donde nosotros vamos a hacer un diseño donde vamos a respetar un poco el tema de la zona de los trocánteres y la zona de lo que llamamos el hip dips. Son zonas donde nosotros vamos a tratar de evitar hacer una sobrevoluminización. Vamos a hacer un marcaje donde vamos a hacer un relleno en doble L, o sea, en la parte superior, como les mencioné la diapositiva pasada, y en la parte inferior hacemos una doble L, donde igualmente en forma de abanico perpendicular, en parte igual, vamos a colocar el ácido hialurónico, pero sin extender mucho el volumen, o sea, más allá, o sea, no extender más allá de los trocánteres para evitar generar un efecto de un glúteo femenino, que es lo que debemos evitar. Solamente en el glúteo masculino lo que vamos a buscar siempre es realzar los rasgos anatómicos musculares masculinos, sin feminizarlo, al menos que obviamente algún paciente lo exija de esa manera, pero de lo contrario siempre vamos a realzar la parte anatómica del hombre. Para entender un poco de saber qué paciente y qué no vamos a realizar este procedimiento, es importante conocer los grados de tosis glútea.
para ello vamos a hacer como, aquí les muestro esta imagen, donde vamos a hacer dos líneas. La primera línea que vamos a palpar a nivel de la tuberosidad isquiática, que es ese punto azul que ven allí, que es más o menos como 2,5, 3 centímetros de la línea interglútea. Ahí en la parte inferior uno palpa y ahí donde vamos a palpar la tuberosidad isquiática, vamos a trazar una línea perpendicular y más o menos 3 centímetros al lado, otra línea que es la línea intermuslo. Entre esas dos líneas nosotros vamos a establecer el grado de trosis que tenga el paciente. Hablamos del grado 0 al grado 5. El grado 0 es cuando no hay tosis en el paciente. Grado 1 cuando hay tosis mínima, donde la línea infraglútea llega solamente hasta a la línea T. El grado 2 es una pretosis moderada, la línea ya sobrepasa la línea T y llega hasta la línea M, o sea, la línea intermuslo. Un grado 3 es una pretosis limítrofe, donde ya la línea infraglútea sobrepasa la línea M. El grado 4 una tosis verdadera, donde ya la línea, o sea, el pliegue infraglúteo llega, sobrepasa completamente todo el muslo como tal. Y la tosis disfuncional, que es cuando ya hay una pérdida totalmente funcional de lo que es la parte del tejido glúteo. Son pacientes cuando sobre todo han tenido pérdida de peso importante, bariátrica, pacientes con edades avanzadas, o sea, pacientes con variaciones de peso. Este tipo de pacientes no son claramente aptas para un relleno glúteo en primer término. Hay que abordarlas de otra manera, que un poco más adelante les voy a mencionar qué estrategia estética podríamos ofrecerle a este tipo de pacientes. En cuanto a los tipos de glúteos, mencionarles que básicamente hay muchas literaturas que hablan de muchas caracterizaciones de los glúteos, pero a grosso modo vamos a hablar cuatro tipos de glúteos básicamente. El primero, el glúteo cuadrado, que es el que ven de izquierda a derecha en la pantalla, es un glúteo con características un poco masculinas, es un glúteo que son caderas un poco rectas, la cintura un poquito cuadrada, los diámetros del muslo y las caderas están como muy, muy alineados. Es un glúteo que sí podemos trabajar, no es el ideal, pero le va a llegar mucho a la consulta y es un glúteo que podemos como que mejorar un poco. El glúteo redondo ya es un glúteo con mejores características, ya es una cintura más delgada, ya el muslo y lo que es la parte del glúteo en la parte inferior es un poco más volumétrico y de la cintura está un poco más definida, es un glúteo que ya tiene mejores características anatómicas. El glúteo ideal es el glúteo de corazón invertido o durazno invertido. Este es un glúteo que similar al redondo, pero tiene más volumen en su parte inferior, la cintura es mucho más delgada y hay más volumen como tal a nivel de este tipo de glúteos. Es un glúteo, claramente es el ideal que buscan todas las mujeres como tal. Y el peor glúteo de los cuatro es el glúteo en forma de V invertido, pirámide invertida, que es un glúteo que es ancho en la parte superior, angosto en la parte inferior, tiene poco volumen en su parte baja, los hombros tienden a ser perpendiculares muchas veces a las caderas. El glúteo como más difícil de tratar desde el punto de vista de rellenos corporales con ácido hialurónico. Hablando brevemente sobre la anatomía de los glúteos, tenemos que conocer básicamente tres músculos principales que vamos a encontrar en los glúteos en el momento del abordaje del mismo. Primero vamos a tener en cuenta el glúteo mayor, el glúteo medio y el glúteo menor, que son los tres músculos principales que vamos a tener que van a conformar la arquitectura glútea. Y con ello vamos a tener principalmente el paquete vasculonervioso que claramente está en un plano bastante profundo. Tenemos la arteria glútea, el nervio glúteo, vamos a tener el nervio pudendo y el nervio ciático como tal. Esta estructura vasculonerviosa tenemos que tener en cuenta que está en un plano bastante profundo. Se habla que ecográficamente están aproximadamente entre 8 y 10 centímetros de profundidad. Lo que quiere decir que esta es una técnica bastante segura, ya que por la profundidad de esta estructura vasculonerviosa tendremos que profundizar mucho con la cánula en este caso para poder generar algún tipo de lesión vascular o nerviosa al momento de hacer este procedimiento. Y obviamente el plano de trabajo del aumento glúteo o de la aplicación del ácido hialurónico a nivel glúteo es un plano mucho más superficial. En cuanto al plano de aplicación del guanafil, del ácido hialurónico corporal, aquí lo vamos a ver en estas imágenes, vamos a tratar de trabajar, si nosotros hiciéramos divisiones anatómicas del glúteo, vamos a tener los primer planos, es la piel que tiene su epidermis, la dermis, y por debajo vamos a tener la hipodermis superficial, que va a tener una fascia superficial, y la hipodermis profunda, y con su fascia profunda, y por debajo vamos a tener el tejido muscular o la fascia muscular. Los planos ideales de trabajo de este procedimiento va a ser el tejido subcutáneo superficial y el tejido celular subcutáneo profundo. Son las zonas ideales de aplicación del ácido hialurónico porque son las zonas, en primer lugar,
donde va a haber menos riesgo de complicaciones vasculares, menos riesgo de complicaciones de lesiones nerviosas, ya que son zonas donde hay vasos sanguíneos de muy pequeño calibre. Además, en la zona intermedia del glúteo, donde va a haber una mejor integración del ácido hialurónico. Se habla básicamente de que la zona, en estas dos zonas nosotros vamos a repartir la aplicación del ácido hialurónico. Si nosotros aplicamos el ácido hialurónico en el tejido celular subcutáneo superficial, vamos a generar mucha proyección del relleno. Y si aplicamos a nivel del tejido celular subcutáneo profundo, vamos a generar volumen. Entonces, la idea es como compartir la aplicación del ácido hialurónico en estas dos zonas. Se habla en mucha literatura que lo ideal es como que en una proporción de 60-40. 60% del ácido hialurónico que vayan a aplicar en su paciente, que sea en el plano profundo subcutáneo profundo, y 40% en el plano más superficial. ¿Por qué? Porque si nosotros nos excedemos en colocar la mayor cantidad de ácido hialurónico en el plano superficial del tejido celular subcutáneo superficial, corremos el riesgo de que por espacio y por compresión se va a generar como un aplanamiento del tejido, una retracción. Entonces eso es lo que tenemos que evitar a toda costa en este tipo de procedimiento. En cuanto a los cuadrantes anatómicos a nivel glúteo, vamos a dividir el glúteo en cuadrantes. Estos cuadrantes nos van a dividir los glúteos. En base a eso nosotros vamos a tener una información de dónde nosotros vamos a hacer los abordajes al momento de colocar el ácido hialurónico. En este caso el ácido guanafil. Los cuadrantes los vamos a dividir, vamos a hacer una línea a nivel de las crestas ilíacas a nivel superior, y a nivel inferior, en el pliegue infraglúteo, otra línea. Y vamos a trazar otra línea como que en el centro del glúteo a nivel más o menos perpendicular al nivel del margen anal, y vamos a quedar cuatro cuadrantes. Esos cuatro cuadrantes son el cuadrante uno, que es el cuadrante superolateral; cuadrante 2, el superomedial; cuadrante 3, que es el inferolateral; y el cuadrante 4, que es el inferomedial. Los cuadrantes ideales para los rellenos glúteos, sobre todo femeninos y bueno, también masculinos, son el cuadrante uno y el cuadrante 3. Son las zonas ideales para colocar el ácido hialurónico. Excepcionalmente, en algunas ocasiones podremos colocar un poco de ácido hialurónico en el cuadrante 2, pero no es lo común. En cuanto a la marcación, bueno, vamos a hablar un poco del glúteo. En cuanto al glúteo femenino, aquí podemos ver en esta paciente que tiene una buena proporción a nivel glúteo, un buen volumen, pero quiere mejorar un poco el tema del hip dips y un poco la proyección del cuadrante súper externo, que es el que les acabo de mencionar. Ahí básicamente como la zona ideal de aplicación, dividimos el cuadrante, básicamente el glúteo, colocamos anestesia en la zona donde vamos a ingresar con la cánula, y posteriormente en forma de abanico vamos a colocar el ácido hialurónico. En la foto o en una imagen que está en el lado derecho, podemos también hacer un abordaje de afuera hacia adentro, también para colocar el ácido hialurónico, dependiendo la anatomía del paciente. También se pueden hacer abordajes como que se entrelacen estas líneas, o sea, hacer como un mallado, como para reforzar el relleno del ácido, en el caso del glúteo, como para generar más proyección y más volumen en el tejido. Todo va a depender como de la estrategia de trabajo que ustedes tengan, la cantidad de ácido que se vaya a colocar el paciente, y el tipo de glúteo como tal que presente. Zona de seguridad a respetar, importante esto conocerlo. Debemos saber que este triángulo rojo es como el triángulo un poco de seguridad, donde nosotros debemos evitar colocar ácido hialurónico. ¿Por qué? Porque estas zonas donde podemos conseguir paquete vasculonervioso de calibre considerable, que pueden estar a nivel submuscular o muscular, o sea, pueden estar en un plano un poco más superficial. Estamos hablando de un plano de 6-7 centímetros de profundidad, por lo que si nosotros ingresamos en esta zona, podemos correr el riesgo de que el paciente o la paciente pueda generar algún tipo de complicación en el paquete vasculonervioso. Trabajar en esta zona va a generar aumento de complicaciones. Por eso es que a nivel topográfico, en el diseño del glúteo, se los remarco acá como para que lo tengan en cuenta. En cuanto al tipo a usar o no usar anestesia, hay dos corrientes. Bueno, inclusive hay colegas que dicen, bueno, eso no duele tanto. Mira, a mí, particularmente como anestesiólogo y conociendo, o sea, que siempre me gusta que el paciente tenga el mayor confort posible, yo recomiendo la aplicación de anestésico local si el paciente obviamente no es alérgico. ¿Qué anestésico local? Usualmente usamos lidocaína a nivel subcutáneo. Las dosis de lidocaína, se las recuerdo para que lo sepan, sin adrenalina es hasta 7 miligramos por kilogramo peso, y con adrenalina es hasta 10 miligramos por kilogramo peso. Yo por lo menos a mí me gusta preparar
Bueno, acá en Chile les menciono, hay dos tipos de presentaciones. Hay una al 1%, que es 10 miligramos por ml, y la más popular es al 2%, que es 20 miligramos por ml. Yo hago una preparación, básicamente una jeringa de 20 ml, preparo 15 ml de solución fisiológica y la completo con 5 ml de lidocaína al 2%, que son 100 miligramos, y usualmente preparo más o menos 100 miligramos por glúteo. Y puedo preparar un tercero dependiendo obviamente el peso del paciente para reforzar en algunas zonas que hay mayor sensibilidad. Entonces, calculando más que todo si es anestesia sin lidocaína, obviamente vamos a tener un margen de seguridad de un paciente de 70 kilos, entre 200, 300 miligramos hasta 400 miligramos como máximo al momento de la infiltración. Usualmente el 90% de los pacientes que se hacen este procedimiento, de verdad que toleran bastante el procedimiento. La idea es que yo recomiendo siempre colocar el ácido, aplicar el ácido hialurónico con suavidad, sin apurar mucho, sin hacer mucha presión en el émbolo para evitar mayor dolor o mayor disconfort en el paciente. ¿Qué se requiere además de la lidocaína para hacer este procedimiento? Bueno, lo primero y principal, identificar y marcar las áreas a tratar. En el momento de la evaluación es importante evaluar a tu paciente de pie, que el paciente te exprese cuáles son las zonas que más le molestan, cuáles son las zonas que más quisiera tratar, y en base a eso, tú como médico ofrecerle cuánta cantidad de ácido hialurónico colocar, en qué plano, qué zonas, establecerle, mire, esta zona no es recomendable colocar por seguridad el ácido hialurónico. Aquí sí lo podemos colocar, siempre explicándole al paciente para que quede claro, y también documentar fotográficamente y en video antes de hacer el procedimiento para evitar algún tipo de algún problema después del paciente de inconformidad posterior. Lo segundo, bueno, realizar una adecuada antisexia, clorexina al 2% es la que yo suelo utilizar si el paciente no es alérgico. Segunda opción, povidona, pero lo que más utilizo es la clorexidina. Como les comenté, la anestesia local al 2% con y sin vasoconstrictor. A mí me gusta usar para los puntitos de ingreso de una papulita de 0,5 ml de anestesia si el paciente no tiene contraindicación, con vasoconstrictor para minimizar el sangrado, y luego al ingresar a nivel de los planos submucosos, o a nivel de la grasa superficial y profunda, ya colocar anestesia sin vasoconstrictor. El punto de acceso lo vamos a hacer con una agujita 18 gauss, 16 gauss o 14 gauss, dependiendo de la cánula que vayan a utilizar. Yo utilizo mucho 16 o 14 gauss para hacer este tipo de procedimiento. Ingresamos un ángulo de 45 grados, y posteriormente vamos a comenzar la infiltración de la anestesia en los planos, en los vectores donde vamos a trabajar. Y luego, posteriormente, obviamente, vamos a colocar el ácido hialurónico en forma de abanico, en partes iguales, retroinyección sin dejar bolos. Y al finalizar la aplicación, vamos a dar un masaje para promover la integración del ácido hialurónico al momento luego de hacer el procedimiento, un masaje enérgico, pero nada que sea tan fuerte, para más que todo en el momento, como el ácido en ese momento está un poco maleable, fácil de movilizar, y eso nos va a ayudar también a bajar un poco el proceso inflamatorio. Eso nos va a ayudar mucho a un mejor resultado posterior. Y al finalizar, bueno, cubrir los puntos de acceso. Me gusta colocarlo con gasas estériles o Tegapac o Tegader con gasa. Lo ideal es dejarlo por un día, este tipo de apósitos estériles, para evitar algún tipo de fuente de infección. Al día siguiente retirarlo, y el paciente se le puede dejar de manera optativa parche curita para que cuiden los hoyitos, lo ideal por 3 a 5 días, porque son puntos de ingreso donde pudiera haber algún tipo de infección posterior, que ya le voy a hablar también las recomendaciones extra que vamos a hacer. Entonces, aquí, bueno, la fotografía de que vamos a utilizar básicamente en el procedimiento, la joya allí, bueno, el ácido hialurónico Guanafil, las cánulas, bueno, aquí la presentación 14G y 18G, una por 90 milímetros y la otra por 70 milímetros. A mí me gusta mucho trabajar con la de 14G por 90 porque hay menos resistencia al ácido hialurónico al momento de aplicarlo. La lidocaína, bueno, esta presentación es de 10 ml, eso trae 200 miligramos. Y bueno, la solución fisiológica, que ya les voy a explicar para qué la necesitamos. ¿Cómo vamos a preparar el guanafil? Esta es una pregunta que muchos colegas siempre me hacen. El guanafil, cuando ustedes tengan contacto con él, o tengan la oportunidad de trabajarlo, es un ácido muy viscoso, muy denso, muy reticulado por sus propiedades reológicas que les mencioné al principio, y es bastante difícil de extraerlo del vial como tal. Entonces, una de las formas como más fáciles que yo recomiendo y que el fabricante recomienda para su extracción es aplicar dentro del vial entre 10 a 15 ml de solución fisiológica.
Eso usualmente lo utilizamos con la misma aguja con la que vamos a posteriormente hacer los hoyitos, una 14, 18 Gauss. Por ahí vamos a aplicarle la solución fisiológica, una solución que esté estéril, nueva. Vamos a agitar muy bien el ácido hialurónico para ayudar a homogenizar unos minutos el ácido hialurónico con el suero fisiológico. Y posteriormente, cuando movemos bien unos minutos, unos 5 minutos, vamos a comenzar a cargar la jeringa. A mí me gusta trabajar con jeringa de 10 ml porque genera menos presión al momento de colocar el ácido hialurónico. Por si acaso, la aplicación del suero fisiológico no va a afectar las propiedades reológicas del ácido hialurónico en absoluto, ni va a hacer que esa es una pregunta a veces que me hace. Nosotros, si nosotros lo diluimos con este suero fisiológico, ¿va a afectar la vida media del producto? No, no va a afectarla, no va a afectar la capacidad reológica del mismo, la durabilidad, nada que ver. En cuanto a la ventaja del aumento glúteo y ácido hialurónico, bueno, es importante también resaltarlo con Guanafil. Vamos a tener que es un procedimiento que no requiere intervención quirúrgica. Muchas pacientes o no quieren entrar a un pabellón o no tienen las condiciones económicas o simplemente tienen pavor a una cirugía y quieren una recuperación rápida. Este es un procedimiento que es una opción bastante segura que como que les ayuda como que a saltar esos temores. Va a haber un resultado inmediato y natural. Ustedes van a tomar una foto del antes y en la foto del después ustedes van a ver un claro cambio en el paciente que la paciente lo va a notar y lo va a amar. El tratamiento puede ser progresivo y conservador. ¿A qué me refiero? Ustedes pueden hacer una voluminización importante si el espacio glúteo lo permite, o pueden hacer una voluminización, un relleno gradual. ¿Qué quiere decir eso? Si un paciente muchas veces quiere el resultado natural, pero quiere mejorar un poco más con el tiempo, ustedes pueden hacer sesiones sucesivas. Yo lo que recomiendo idealmente es esperar por lo menos 3 meses luego de la primera sesión para hacer un retoque adicional con igual cantidad o más cantidad. Hemos tenido pacientes en la clínica que hasta 3 sesiones de ácido hialurónico se han colocado en un lapso de 7, 8, 10 meses para lograr como el resultado que buscan. Y eso ayuda mucho a mejorar, a generar el espacio adecuado a nivel del glúteo como para así evitar alguna complicación posterior. Porque cuando hablamos de volúmenes de ácido hialurónico, que se los menciono, por lo menos en mi caso, a mí no me gusta colocar más de 500 ml en total, globalmente en los glúteos, o sea, 250 y 250, porque más allá de esa cantidad, corremos el riesgo de por compresión, por volumen y por inflamación, porque va a haber una inflamación inevitable, puede haber una complicación ya posterior por un edema importante. Entonces, lo ideal es como que no excederse en las cantidades. A veces, como se dice en la medicina estética, menos es más. Y obviamente los resultados, o sea, las complicaciones obviamente son mínimas. Es muy raro el paciente que se va a complicar directamente por esta técnica. Y los resultados son sin cicatrices quirúrgicas que muchos pacientes le temen, pues, porque son punticos de acceso mínimo que vamos a hacer allí, que son de 2, 3 milímetros, que en el lapso de 1 o 2 meses prácticamente van a desaparecer. ¿Puedo combinar el Guanafil con otros productos? Sí. Se puede hacer un abordaje con otro tipo de bioestimuladores como para potenciar aún más el resultado de esta técnica. ¿Qué podemos ocupar? Bueno, les presento una opción bastante buena que puede ser el Fiola. El Fiola es ácido poliláctico con carboximetilcelulosa y además ácido hialurónico. La presentación que les traigo acá es de 400 miligramos. Esto nos va a ayudar mucho al tema de bioestimulación del tejido. Si ustedes tienen al frente un paciente con, como les mencioné antes, una tosis grado 3, una tosis verdadera, grado 4, una tosis disfuncional, un paciente que tenga alguna otra variedad anatómica adicional en su glúteo, como una piel de naranja, mucha celulitis, estrías, algún tipo de dermatitis, este producto puede como potenciar y preparar el tejido o la piel del glúteo al momento de hacer el relleno como tal. ¿Cómo yo lo recomendaría? Pueden haber dos opciones. Pueden hacer las dos técnicas al mismo momento, o sea, hacer la bioestimulación con el Fiola al mismo momento, ideal por lo menos utilizar mínimo 400 miligramos, un vial por glúteo, y luego hacer el relleno con ácido hialurónico, porque como ustedes saben, el ácido poliláctico no va a generar relleno, pero sí va a mejorar la calidad de la piel como tal y va a mejorar esas imperfecciones adicionales que pueda tener. O una opción que yo preferiría más, primero preparar la piel de esta paciente con estas características mencionadas, con ácido L-poliláctico, como el Fiola. Damos un rango de más o menos 3 meses de que este producto
quizá antes por su propiedad con el ácido hialurónico de que genere el proceso de bioestimulación, pero por lo menos 3 meses de que haga su trabajo y ya cuando esta piel esté mucho más preparada o está en mejor calidad, lo abordamos con el Guanafil como tal. Obviamente esto va a mejorar, como les digo, la calidad de la piel, va a potenciar mucho la producción de colágeno y elastina. ¿Cómo se ve el glúteo con ácido hialurónico guanafil? Bueno, esta es una ecografía que les traigo de un glúteo con ácido hialurónico. Aquí vamos a ver con una sonda lineal. Aquí vamos a ver básicamente depósitos anecoicos del ácido hialurónico. Más o menos de estas características se va a ver el ácido hialurónico. Podemos verlo por encima de la fascia glútea, estos pues, depósitos pseudoquísticos anecoicos, que así es lo normal que se debería ver el ácido hialurónico cuando se aplica a nivel glúteo. Aquí tenemos otra fotografía o una ecografía también donde en ultrasonido, donde se ve la imagen anecoica del ácido hialurónico posterior a su aplicación a nivel glúteo. Cuando vemos una ecografía de un paciente con otro producto muy distinto, como los biopolímeros, va a ser una visión ecográfica totalmente distinta. Al lado izquierdo ustedes van a ver una imagen de un paciente que se aplicó silicona industrial. Estos pacientes, como les mencioné al principio, son pacientes con un tejido muy complicado, un tejido enfermo, donde lo primero ecográficamente que vamos a observar que va a haber un borramiento de los planos anatómicos del tejido como tal glúteo. No vamos a ver o no vamos a discernir lo que es el tejido subcutáneo superficial, profundo, la fascia, el plano muscular, todo eso va a estar totalmente borrado por este producto, esta silicona que va a generar muchas complicaciones inflamatorias, infecciosas a largo plazo y de migración, que es lo que conocemos. Al lado derecho vamos a ver también la imagen, pero de un paciente con metacrilato, que es otro tipo de variedad de biopolímero, que bueno, esto va a dar también una pérdida del borramiento de los planos anatómicos y va a dar lo que se llama en ecografía una imagen de tormenta de nieve, que es un signo característico ecográfico de pacientes con presencia de biopolímeros a nivel glúteo. Aquí les voy a mostrar algunos casos de antes y después de mi clínica donde hemos colocado ácido hialurónico. Bueno, aquí podemos evaluar rápidamente esta paciente, una paciente joven de menos de 30 años, que se le aplicaron 200 ml de ácido hialurónico, 100 ml por cada glúteo. Todas las cantidades que uno siempre va a sugerir a los pacientes lo vamos a dividir en glúteos y bueno, si hay alguna simetría, podemos como que irnos como más hacia un glúteo que esté asimétrico sobre el otro en cuanto a las proporciones. En una paciente, si vemos, tiene una pretosis mínima, grado 0, grado 1, pues el pliegue infraglúteo no sobrepasa o llega máximo hasta la línea T. En una paciente con cero flacidez, una piel muy buena y bueno, aquí podemos ver cómo el abordaje. Estos parchecitos que son los que yo les mencioné, son los que yo les coloco o se le colocan a la paciente luego del procedimiento para cuidar esos hoyitos luego del procedimiento. En el lateral, bueno, vamos a ver la proyección tan bonita que logramos con el ácido hialurónico. Si ustedes ven, esta es una paciente delgada, una paciente que tiene 0% de grasa, pero quería mejorar el aspecto de su glúteo. Si ella fuera optado, por ejemplo, por una lipotransferencia de glúteo, no era candidata a este procedimiento porque es una paciente que tiene muy poco poco depósito de panículo adiposo de grasa y el cirujano plástico no va a tener de dónde sacar grasa allí para colocar en este glúteo. Entonces, la opción más rápida o una opción segura, como les mencioné, y que dé unos bonitos resultados con una mejora de la armonía glútea, es esto, pues la aplicación de ácido hialurónico en planos específicos para generar proyección, volumen y lifting a nivel glúteo. Aquí tenemos otra paciente que de la clínica, que bueno, que aquí podemos ver un glúteo con características un poco más cuadradas, una paciente que sí tiene ya un grado de tosis mayor, una paciente ya con una pretosis grado 3, grado ya casi 4, donde requirió mayor cantidad de ácido hialurónico, ya se le colocaron 300 ml de ácido hialurónico, 150 por glúteo, donde mejoramos, o sea, trabajamos tanto en la proyección y volumen glúteo como también a nivel de las caderas, que es otra zona que ustedes pueden también trabajar con este producto, mejorar la curva, sobre todo a nivel de las regiones trocantéricas o la zona del hip disc, para dar como una imagen aún más redondeada y una imagen más de Durano invertido. Aquí tenemos una imagen al perfil que podemos ver, bueno, la paciente es una paciente con poca proyección. Aquí después podemos ver la mejoría del derrière de la paciente, ahí los abordajes a nivel tanto de los cuadrantes externos como al nivel ya un abordaje más hacia la cadera, que es donde también nosotros también podemos trabajar como para dar ese efecto más de corazón invertido.
Esta otra paciente, bueno, el caso 3, una paciente también con un glúteo con características más cuadradas, pero con menos tos, y una paciente con mejor piel. A esta paciente se le colocaron 200 ml de ácido hialurónico, 100 por cada lado, y abordamos la proyección, volumen del glúteo en los planos señalados, y trabajamos también un poco a nivel de las caderas, pero con menos cantidad de ácido hialurónico. Aquí en el perfil podemos ver la mejoría de la proyección a nivel glúteo, y podemos ver un glúteo más proyectado, más redondo, más volumétrico, con un claro mejora del tema del lifting glúteo. Esta paciente, obviamente, un glúteo mucho más bonito, una paciente con una arquitectura glútea mejor, una paciente deportista. Ella se le colocó 250 ml de ácido hialurónico, 125 por glúteo. Ella buscaba, como ven el lado del antes, ella tenía un glúteo redondeado, buscaba un glúteo más proyectado, más en forma de corazón, y eso fue lo que nosotros hicimos. Aquí podemos ver el antes y el después de la paciente. Ahí van a observar que el paciente o la paciente como tal mejora la proyección glútea, el volumen, va a mejorar también inmediatamente, va a haber una hidratación inmediata de la piel, y con el paso de los días ese resultado va a ir evolucionando de manera positiva, porque el ácido a medida que se integre y que haga el proceso de arrastre de agua, va a generar mucha hidratación en la piel. En el cuanto a lo que les comenté, este es un glúteo masculino, el caso 5, como les hablé anteriormente, es un glúteo donde nosotros siempre vamos a tratar de respetar la zona de los cuadrantes externos, sobre todo en el área de los trocánteres. Son zonas que nosotros vamos a tratar de evitar rellenar o sobrevoluminizar, porque si nosotros nos excedemos de colocar ácido hialurónico en esa zona, vamos a generar un glúteo muy redondeado y muy femenino. Entonces, lo que buscamos más que todo, obviamente, sí proyectar, sí dar volumen, pero siempre tratando de dar una naturalidad en ese glúteo masculino. Generalmente el 90% de los hombres que se hacen este procedimiento, que los hay, cada día crece más la demanda, buscan un resultado obviamente masculino, natural, conservador. Generalmente usamos cantidades mucho menores que en el caso de la mujer, porque obviamente en el hombre hay un espacio anatómico propio que no requiere volúmenes muy elevados. Por lo menos en este caso usamos apenas 120 ml de ácido hialurónico, o sea, 60 por lado, y lo distribuimos estratégicamente en cada glúteo como para mejorar puntos estratégicos en el paciente. Y aquí vemos, bueno, en el lateral la proyección mejoró bastante en el paciente, un paciente que en los glúteos masculinos muchas veces con pocas cantidades podemos lograr resultados bonitos sin trabajar con mucho volumen de ácido hialurónico, sin intervenir mucho. Aquí les muestro como las etapas de la evaluación del paciente. Primero, bueno, lo que les mencionaba, evaluar, hablar con el paciente, explicarle el procedimiento, nuevamente de pie al paciente, tomarle fotografías, videos, para que quede documentado lo que van a hacer en el antes, luego para ver el después. Aquí estamos haciendo el marcaje del glúteo para saber en dónde vamos a hacer los puntos de ingreso y dónde vamos a colocar el ácido hialurónico posteriormente. Ahí tomamos las mediciones para que sea lo más simétrico entre un glúteo y el otro, marcando los planos donde vamos a colocar el ácido hialurónico, haciendo énfasis en los vectores donde vamos a trabajar, eh, respetando los espacios, las áreas de seguridad del paciente. En este caso, una paciente con un buen volumen glúteo, entonces solo íbamos a trabajar en los cuadrantes externos. Ahí colocamos anestesia en un abón anestésico. A mí me gusta colocar, como les comenté, lidocaína con vasoconstrictor para minimizar el riesgo de sangrado. Y estamos usando una agujita 14 Gauss para hacer el punto de ingreso. Luego ingresamos con la cánula 14 Gauss por 90 milímetros. Y luego vamos a comenzar a colocar el anestésico local, la lidocaína diluida en solución fisiológica. La colocamos en abanico en partes iguales en la zona donde posteriormente vamos a aplicar el ácido hialurónico. Ahí estamos colocando la lidocaína, y posteriormente, bueno, vamos a comenzar a colocar en la zona donde ya colocamos la anestesia el ácido hialurónico, como les comenté, en vectores, buscando siempre colocarla tanto en el plano celular subcutáneo superficial como el profundo. Cuando pasemos por el plano celular subcutáneo superficial, vamos a sentir un clip, y cuando ingresemos al plano celular subcutáneo profundo, vamos a sentir un doble clip. Eso ya se ve más en la práctica, pero no es tan difícil de lograr esa mano. Finalmente, la fotografía, los videos del después, como para hacer como la documentación posterior. Y a mí me gusta que las pacientes se vayan con una faja glútea tipo calzón, que ahorita le voy a explicar la razón de la misma. Y bueno, que la paciente siempre se vea el resultado.
siempre buscando la conformidad. Bueno, ahí podemos ver la foto del perfil, la proyección que mejoramos mucho con esta paciente. Y bueno, siempre buscando la naturalidad, siempre buscando que el paciente se vaya contento, feliz con el procedimiento que se va a hacer, pues, para siempre buscando como lograr un resultado que sea lo más armónico, natural y proporcional al paciente, pues, porque la idea es evitar que este procedimiento sea algo estrambótico o fuera de los planos, de las características anatómicas propias del paciente. Aquí le traigo algunos estudios de interés que respaldan un poco estas técnicas. En el lado izquierdo le voy a hablar brevemente de este estudio, que es una evaluación de seguridad de satisfacción con el aumento glúteo no invasivo con un ácido hialurónico, el HiCOR. Es un ácido hialurónico, bueno, es alemán, es uno de los pioneros de los ácidos hialurónicos de uso corporal. Es un estudio multicéntrico que se publicó este año, en el 2025, en enero. Se hizo en Italia. Se hizo en 35 pacientes y en todas mujeres. Se aplicó en promedio 220 ml de ácido hialurónico. Se hizo un seguimiento entre 3, 6 meses posterior al procedimiento, donde se reportó cero complicaciones y casi 100% satisfacción en los 35 pacientes que se hizo este procedimiento. Lo hicieron cirujanos plásticos. Ellos dicen como que los resultados fueron los deseados de la paciente. Ellos hablan de que es una técnica bastante segura y sin mayores complicaciones. En el estudio del lado derecho, que se llama técnica de inversión de cadera, trabajaron en la parte de los hip discs. Este es un estudio brasilero que hicieron el año pasado. Ellos trabajaron con 40, 50 pacientes, con también más o menos con volúmenes de 60, 100 ml de ácido hialurónico. Lo interesante de este estudio es que, bueno, ellos lo hicieron, los procedimientos, ellos lo describen que lo hicieron a nivel con ecografía para guiar con ecografía la aplicación del ácido hialurónico. También refieren mucha satisfacción a los pacientes. Se hizo un seguimiento hasta, por lo que dicen ellos, de un año. Cero complicaciones, solamente ellos describen dolor en las primeras semanas, algunos hematomas, pero nada de complicaciones graves sobre este procedimiento, o sea, lo que habla que es un procedimiento bastante seguro. Y estos dos estudios que les traigo acá, este al lado izquierdo, que es una optimización de aumento glúteo con ácido hialurónico, un estudio topométrico integral, donde este estudio lo hicieron en mujeres y hombres. Ellos aplicaron entre 60 y 100 ml de ácido hialurónico por glúteo, todo ácido hialurónico de uso corporal. Se aplicó, como le digo, en femenino masculino, cero complicación, se hizo seguimiento 6 meses, con mucha, hay como dos pacientes que ellos refieren ahí de inconformidad, pero que en el resto todos los pacientes estaban bastante conformes. Y este estudio a la derecha, el último, que es un estudio que se hizo en Brasil del doctor Roberto Chacur, que es un referente, un cirujano plástico referente de los aumentos glúteos a nivel de Brasil. Él hace una comparativa. Es interesante este estudio porque hace comparativa en pacientes con prótesis glútea, ácido hialurónico, e inclusive él menciona pacientes con polimetacrilato. Es bien sabido que en Brasil algunos colegas todavía trabajan con este producto, que es un tipo de biopolímero. Y él habla básicamente de que, bueno, que hay mucha satisfacción sobre los pacientes que se les aplicó el ácido hialurónico, que es un producto seguro, que lo único negativo que él refiere que es un producto que es un relleno temporal, que es un producto que, como ustedes bien saben, como todos los ácidos hialurónicos, es biodegradable, que no va a durar en el tiempo el 100%. Es como que el único pero que él pone en el estudio, pero que de resto logró muy buenos resultados en el grupo de pacientes que aplicó ácido hialurónico de uso corporal en estas pacientes. Recomendaciones finales luego de que ustedes hacen este procedimiento. A mí me gusta a mis pacientes, primero recomendarles que no hagan deporte de alto impacto, eh, tren inferior, peso, bike, spinning, bicicleta, CrossFit, al menos por 7 días. Todo lo que sea ejercicio que genere aumento de presión a nivel de los glúteos, hay que evitarlo porque esto puede aumentar el riesgo de hematomas en esta zona. Como vieron en el video anterior que les mostré, yo recomiendo el uso de una faja glútea tipo calzón por 21 días. La faja glútea lo primero que va a hacer es que va a generar compresión en el glúteo y va a ayudar a mantener moldeado el glúteo luego de hacer el procedimiento, y a medida que el ácido se vaya distribuyendo, cohesionando, la faja va a ayudar a mantener esa cohesión dentro de la zona donde necesitamos que se mantenga. La faja por 21 días o un mes. Todo va a depender de la cantidad de ácido que ustedes ocupen, pero en líneas generales yo la recomiendo por 21 días. Yo recomiendo en lo particular la toma o indico antibiótico profiláctico, que puede ser cefadroxilo o acitromicina, dependiendo si es o no alérgico el paciente, para prevención de infecciones, ya que el glúteo es una zona con alta
flora bacteriana que todos tenemos allí. Entonces, como para minimizar riesgos posteriores que afecten la evolución del procedimiento, yo lo recomiendo. Analgésico es un procedimiento que les comento muy poco doloroso. Ahí los primeros 3 días sensibilidad, un EVA del 0 al 10, un 3, 4 refieren el 90% de las pacientes y casi todas con paracetamol andan bastante bien. Yo les recomiendo también dormir de lado de cúbito prono, de guatita por 7 días para evitar que se aplaste el ácido los primeros días y se genere como pérdida de la proyección que vamos a dar. Ya luego pueden dormir de cualquier posición. Se recomienda igual para tema de evitar infecciones, no ir a piscinas, playas, termas, saunas, más que todo por prevención. Y en caso de hematomas que no son comunes, pero pueden presentarse sobre todo a nivel superficial, donde hacemos los puntos de ingreso con la cánula y la agujita, yo indico gel con árnica. Uso mucho el Traumel para que se dé masaje a las pacientes por lo menos por unos 5 o 7 días. Y obviamente importante recomendarle a las pacientes que no fumen, no tomen alcohol durante el tratamiento y obviamente recomendarle o afianzarle de que el ácido hialurónico va a depender mucho de los hábitos psicosociales o psicobiológicos del paciente. Si el paciente es un paciente que carretea, fuma, bebe, fuma marihuana, se alimenta mal, duerme mal, ese ácido hialurónico claramente no va a durar ni 18 meses ni 15 meses. Eso va a jugar en contra de la vida media del ácido hialurónico. Y obviamente el consumo de agua. El ácido hialurónico depende mucho del consumo de agua del paciente. O sea, el paciente mientras más hidrate, la molécula siempre va a estar bien expandida y bien hidratada y entonces eso va a ayudar mucho que en lo largo del tiempo se mantenga allí en el tejido donde el sol se aplica. Y para terminar, bueno, les dejo esta frase: si Dios pone las herramientas en tus manos y el conocimiento en tu mente, aplícalo de la mejor manera para lograr dejar una huella positiva en el camino donde transites. Muchas gracias. Acá les dejo mis redes sociales de la clínica y personales para que ustedes cuando quieran me puedan seguir, consultar. Si tienen alguna duda, yo con todo el cariño se las puedo atender ahora y cuando quieran me escriben. Si quieren estos estudios, tengo muchos más sobre relleno glúteo, también se las puedo compartir.